Y cuando hablo de integridad del ministerio, no estoy hablando de impecabilidad. No voy a ser como estos calvinistas que se están viendo en las redes sociales, que como si ellos parece que son dioses, es como que ellos no fallan, ellos nunca le han fallado a Dios, ellos no pecan. Y hace poco ahora cayó uno de los hombres de este grupo, de este pensamiento teológico, por así decirlo, y lo han destrozado, lo han hecho tierra. Yo nunca caería tan bajo. Porque la Biblia dice que si el siervo cae, cae para su Señor. Y si queda en pie, queda para su Señor. Dios no me llama a juzgar ni a hacer juicio contra nadie. Solamente yo digo, Señor, como te has tenido misericordia de mí, tenla de estos hombres que han caído. No voy a caer ahora en que si aquello, no tengo que ver con eso. Entonces, cuando yo estoy hablando de integridad en la administración del ministerio apostólico o cualquier otro ministerio, me estoy refiriendo en 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 y 4, quiero leerte un pasaje. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Verso 6, demostramos lo que somos por nuestra pureza. Verso 8, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Bien, en 2 Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo está haciendo una defensa a su ministerio apostólico porque había unos detractores, había unas aves de rapiña, había unos buitres, unas auras en la iglesia de Corintios, líderes de la iglesia de Corintios, que tenían este problema del que te mencionaba anteriormente, tenían sed de poder, de grandeza, y parecen que el apóstol Pablo le hacía sombra allí. Y estaban allí tratando de desacreditarlo, querían allí, por las redes sociales, ellos le habían tirado todo tipo de mentiras, de engaños, de inventos. Y el apóstol Pablo, en su prisión, allí le llegan estos videos. Estoy parafraseando. Usted sabe que en aquella época no había video, no había nada de esto. Yo lo estoy trayendo al contexto actual de nosotros. Y el apóstol Pablo allí le llegan allí en la prisión, un tabla allí, y él ve todas esas situaciones por las redes sociales, por YouTube, y entonces él levanta una defensa y le escribe esta epístola a esta gente, a sus detractores, a estos, yo lo llamo perros, porque el apóstol Pablo en Filipenses a esta gente lo llamaba malos obreros, lo llamaba perros miserables, destruidores del cuerpo de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo allí, entre los que escribe allí defendiéndose de su ministerio, como verán, Pablo no se está defendiendo. Pablo simplemente le está diciendo a ellos, le está dando evidencia de su integridad apostólica. Pablo le estaba dando evidencia a través de esta carta de su integridad apostólica, porque ya en esa época ya habían allí supuestos apóstoles diseñando, robando, haciendo y deshaciendo, son todos. Y Pablo le dice a ellos, vivimos, y notemos que Pablo aquí usa el verbo vivimos, lo está usando en plural. Pablo está incluyendo a los otros apóstoles también, que me imagino que Pablo aquí estaba incluyendo más a su equipo. Para mí, yo me inclino que Pablo estaba incluyendo más a su equipo que a los 12, que esto quede claro. Yo me quedo con esta revelación. Pablo estaba incluyendo aquí en el verbo vivimos, Pablo estaba refiriéndose a su equipo ministerial. Y Pablo le dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Número uno, Pablo le estaba diciendo, nosotros vivimos. En otras palabras, hasta aquí yo te he demostrado con mi conducta, con mis hechos, con mis acciones, mis actitudes, de que nadie tropezará a causa de mi ministerio. En otras palabras, yo soy responsable, yo soy muy cuidadoso en mi ética pastoral, en mi manera de conducirme. Y hasta aquí ustedes no tienen evidencia, no tienen prueba
de que por causa mía alguien esté tropezando. Algo que los apóstoles del siglo XXI, incluyendo pastores, evangelistas, pastores y maestros, han perdido ese temor de Dios. El ministerio se ha tomado de una manera denigrante, ya el ministerio no se honra, no se respeta. Los dirigentes políticos son más cuidadosos en sus carteras de gobierno que los ministros de la iglesia. Hoy la gente se conduce de manera loca, la gente hacen y dicen, yo veo lo que la gente dice por los canales de YouTube y yo digo, ¿y ese hombre es pastor? ¿Y tiene tantos títulos? ¿Y dónde está la ética pastoral? ¿Dónde está la ética apostólica, profética, la ética del tipo que sea? Que yo no veo que esa gente refleja. Y entonces, más adelante el apóstol Pablo le dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. En otras palabras, no es mi credencial, no es los títulos que tengo, no es el cargo que yo poseo, lo que te demuestra que yo soy apóstol o pastor, evangelista, profeta, maestro, superintendente, quien sea. En otras palabras, en todo lo que hacemos, Pablo le demostraba a ellos su verdadero ministerio apostólico, pastoral, evangelístico, profético, lo que fuera. Pablo se lo demostraba más que con un título, porque hay una onda hoy. Hoy los pastores parecen policía. Sí, el policía, donde quiera que llega, saca su chapa. Tiene un nombre, FBI, DNI, Policía Nacional, lo que sea. Es decir, hay pastores hoy que no pueden ir a ningún lugar si no están sacando la credencial constantemente. Pastores enfermos, yo no sé si, es como que su Dios tiene que ver con la credencial. Reverendo reventado, porque es lo que son la mayoría. Yo soy el reverendo fulano de tal. Y después dicen que no son católicos porque eso lo heredamos del catolicismo. Entonces cuando tú dices estas cosas la gente se ofende. Yo soy el reverendo fulano de tal. Reverendo reventado. Sin ofenderlo. Sí, porque cuando yo veo que estos hombres aman tanto esa credencial y la idolatrizan, como que le ponen hasta un vaso de agua, hermano. Y ellos no pueden hablar si no es como que yo soy reverendo, que yo soy reverendo, que yo soy reverendo, hermano. Y cualquiera que tiene una pizca de espiritualidad se da cuenta que ahí está operando un demonio de soberbia, de altivez, de orgullo, de idolatría, de aberración. ¿Cuándo Jesús? Jesús era el hombre más ungido. Pablo era el hombre más usado por Dios. ¿Y cuando ustedes vieron a Pablo, a Jesús? ¿Vieron a los apóstoles? ¿Cuándo ustedes vieron a aquellos reformadores de las primeras generaciones? ¿Cuándo ustedes vieron a los profetas de las Escrituras? Bernabé, Tito, Timoteo. ¿Cómo ustedes vieron a esos hombres con tanta especuladera, con que yo soy reverendo? Yo soy reverendo. Reverendo reventado lo que son todos. Idólatras lo que son con la credencial de reverendo. Ahora mira la credencial del apóstol Pablo. Miren la credencial de este apóstol. Porque en la época de Pablo no había esos cartelitos que hay ahora. FBI, yo soy apóstol FBI, yo soy apóstol DNI, Seguridad Nacional. No, yo soy apóstol DEA, terrorismo, no, talibán, no. Miren la credencial del apóstol Pablo, cuando aquello no existía. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Podremos nosotros y estos supuestos apóstoles del siglo XXI podremos decir como el apóstol Pablo? En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Te das cuenta que no se trata de la credencial, no se trata de tu título de teología o de tu cargo? Se trata de lo que tú demuestres con tus hechos, con tus obras. Y no se está hablando de impecabilidad, La palabra integridad significa alguien completo, alguien que no le falta nada, pero no es sinónimo de impecabilidad. Se puede caer, se puede fallar. De hecho, yo lo digo, nunca me han escondido. Yo he tenido mi metida de pata, yo he tenido mis fracasos. Yo sé lo que es pecar, yo sé lo que es caer, pero también sé lo que es reconocer. Porque parte de la integridad tiene que ver que usted reconozca lo que ha hecho mal y se aparte. Aquí no se está hablando de ser perfecto antes de tiempo. Porque ese evangelio que han metido estos calvinistas, estos ultraderechistas, calvinistas, terroristas, ese evangelio tan radical, que yo tengo la certeza y la seguridad de que muchos de ellos no lo viven. Porque mire, hermano amado que me escucha, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia oscura. Todos tenemos, en nuestra historia siempre aparecen pintas negras. No se esté haciendo más santo que nadie, no deje de estar dándole fuerte a otra gente. Y acuérdese que todos tenemos una historia. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Fíjense. Como ven,
Primera Tesalonicenses capítulo 2. Como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas. Ven la manera en la que Pablo se presentaba, ven la manera en la que Pablo se defendía. Como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas. Hoy es todo lo contrario. La mayoría de estos ministerios apostólicos predican manipulando las escrituras, rebajando, diluyendo la palabra, quitando la autoridad. Como Satanás en el Edén, dan un mensaje, una verdad a media. Porque no le conviene perder a los miles de seguidores que tienen, porque pierden ofrendas, pierden recursos. Y entonces están negociando el mensaje. Doble moral. Si predico lo que tengo que predicar, la gente se me va a ir. Tengo que predicar que tú puedes vestir como te dé la gana, que tú puedes vivir como te dé la gana, no te preocupes, Dios entiende, Dios es misericordioso, Dios sabe, Dios conoce el corazón. Esos son los tipos de mensajes perversos y subliminares que se está predicando hoy. Porque cuando se predica la verdad, la gente se molesta y la gente tiene la tendencia a irse. Entonces están negociando el ministerio, están negociando el mensaje, y están prefiriendo retener gente, dándole una verdad media, diluyendo el mensaje, rebajando las escrituras, porque saben que si dan el mensaje como tienen que darlo, mucha gente se lo va. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo visten las mujeres de muchos de estos ministerios apostólicos? Parecen más bailadoras de tubo en un prostíbulo que hijas de Dios. Muchas de estas mujeres de estos ministerios apostólicos parecen más bailadoras de tubo de un cabaret que ministras del Evangelio. Porque la Biblia dice y tiene para cada área de nuestra vida. Pablo le dice a esta gente: como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Pablo era consciente de que su mensaje él lo predicaba como se lo revelaban las escrituras. Pablo no rebajaba la palabra, Pablo no le quitaba ni le añadía. Pablo era fiel al mensaje bíblico, algo que el ministerio apostólico de hoy no está siendo fiel. Tuercen las escrituras, las manipulan, la mayoría. Porque así están bien, mantienen a su gente. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Número 2. Pablo era consciente de que él hablaba como un hombre que cosa aprobado por quién? Por Dios. ¿Serán todos estos apóstoles aprobados por Dios? ¿Serán todos estos apóstoles aprobados por Dios? Saque su propia conclusión. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos, adulándolos. Otra cosa que hay hoy en los ministerios apostólicos. Cuando tú no das el mensaje verdadero bíblico, es porque tú lo que estás buscando es el favor de la gente. Es porque tú has escogido serle más fiel a la gente, a tu congregación, que a Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente, que escucha. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos, adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Versículo 5 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Versículo 5 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos, adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Y esto es lo que está operando hoy en los ministerios apostólicos. ¿Por qué no predican la verdad completa? ¿Por qué tuercen las escrituras? ¿Por qué aplican una hermenéutica, una exégesis, una interpretación, una gramática bíblica a su manera? ¿Por qué ellos predican este evangelio libertino, que no importa, que todo se puede hacer? Cuando Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué estos llamados apóstoles han suavizado el mensaje? Y todo ello tiene que ver con la caída, la imposición de manos, recibe. Yo tuve una visión, Dios te va a hacer millonario, que siémbrame aquí, que dame esto, que aquello, que lo otro. Y todo esto se mueve bajo un contexto endemoniado, demoníaco, porque ahí estamos esperando demonios, legiones de demonios de manipulación. El apóstol Pablo no quería en eso. No. Ni quiero agradarte a ti, ni te estoy manipulando. Mira lo que dice el versículo 5. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos, adulándolos.
Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarle dinero. Estos detractores del apóstol Pablo que operaban en la iglesia de Corinto allí, sí, allí ellos adulaban a la gente y el propósito de ellos era qué cosa, sacarle qué cosa. Eso, hermano, que usted está viendo en estos ministerios apostólicos de ahora, ya esto venía de la época del apóstol Pablo. Ya en las iglesias del apóstol Pablo allí habían personas que estaban sacándole dinero a la gente, sacándole los cheques a la gente a través de sus predicaciones. Usaban la enfermedad de la gente para que la gente le dieran cheques, como lo hacen estos delincuentes modernos del siglo XXI. Tú estás atravesando esta situación, hay una maldición ahí, y para yo romper esa maldición, tú tienes que darme un cheque. Para que tu familia sea restaurada, para que tu hija regrese, siémbrale a Dios, siémbrale $1.000.000. Eso hacen estos delincuentes. Versículo 6, en cuanto a elogios humanos, nunca lo hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. En cuanto a elogios humanos, nunca lo hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Entonces, vaya sacando usted su propia conclusión. La Biblia nos da evidencia. La Biblia nos dice, nos habla, nos revelan las características, las evidencias, las pruebas, las señales de un verdadero pastor, de un verdadero apóstol, superintendente, profeta, evangelista, pastor, maestro. No todos los que están en esa posición fueron aprobados y mucho menos fueron asignados, ni llamados, ni escogidos, ni elegidos por Dios. Ahora, el cuarto punto, estos hombres, el verdadero ministerio, el verdadero hombre, el verdadero apóstol, no levanta, no edifica su ministerio a costa del trabajo de otro. Yo vivo en Cuba, pero todos sabemos que la época en la que más la iglesia de Jesucristo se ha dividido fue cuando surgieron estos movimientos apostólicos. Y yo no estoy en contra de los movimientos apostólicos. Yo creo en el ministerio apostólico, respeto a los ministerios apostólicos. Para mí apóstol no tiene que ver con jefatura ni con grandeza. Para mí apóstol tiene que ver con servir, con uno que va, planta el reino, opera allí, en él opera evangelista, en maestro, opera en todos los ministerios. Para mí, ese es el concepto, esa es la definición que yo tengo de apóstol. Ahora, todos tenemos que reconocer que la época en la que más la iglesia ha sufrido divisiones ha sido después del surgimiento de este llamado movimiento apostólico. ¿Por qué motivo? Yo vivo en Cuba y me voy a atrever así por estas redes sociales, no importa que alguien me quiera destrozar si quiere. Yo lo digo porque es la realidad. Todos los ministerios apostólicos que existen en Cuba surgieron dividiendo iglesias, sobre todo las Asambleas de Dios, la Liga Evangélica, algunas iglesias metodistas y otras denominaciones. Yo no estoy diciendo que estos hombres no tengan problemas. Yo no me dedico por aquí a desdeñar a nadie. El que un pastor no crea en el reino o no tenga un enfoque del reino como lo tiene otro o como lo tiene una de la gente que se dice ser apóstoles, no te da derecho, chico, a desbaratar el trabajo de ese hombre. Porque esos hombres yo creo que son hombres de Dios. Que quizás tengan que contextualizarse, que quizás tengan que redescubrir las escrituras otra vez, quizás. Pero eso no nos da derecho a desbaratar el trabajo de nadie, a robarle las ovejas a una gente, porque eso lo hacen los delincuentes. Entonces, estos ministerios apostólicos muchos de ellos tuvieron llamado, pero no supieron esperar y no supieron salirse de la manera correcta, porque ese es el punto. Ya venían socavando como la serpiente en el Edén desde abajo, sembrando cizaña, criticando a los pastores. Aquí yo tuve una experiencia sobre ese tema. Creando un ambiente, que Dios no está en este lugar, que aquí no hay presencia. Siempre viendo lo negativo, porque es su manera de sembrar cizaña. Si tú eres tan apóstol como tú dices, ¿por qué tú no te fuiste solo? ¿Por qué no te fuiste solo? Los apóstoles comenzaron solitos, Jesús comenzó solo, Pablo comenzó solo. ¿Por qué tú no comenzaste solo? Y comenzaste dividiendo. ¿Tú viste a Jesús allí robándose a los fariseos? ¿Tú viste al apóstol Pablo allí? No, el apóstol Pablo se fue a predicar solo. Bernabé, solito. Moisés se fue solo para el desierto. Pero como fueron llamados por Dios, fueron asignados, fueron elegidos, escogidos, fueron confirmados por Dios, Dios se encargó de que después la gente lo siguiera. Porque no se trata de que alguna gente vienen de otra iglesia y van para tu congregación. No se trata de eso. Se trata de estos delincuentes que salieron en rebeldía, salieron dividiendo, sembraron cizaña y cuando salieron se llevaron a una gran parte de la iglesia. Ahora, ¿qué respaldo bíblico tú tienes para eso? Mira lo que dice Pablo.
en el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 19. Los gentiles se convencieron, Romanos capítulo 15, versículo 19. De esa manera presenté con toda la plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. El ministerio apostólico sale solo, no divide, no se fundamenta, no levanta su ministerio a costa del trabajo de otros. Los que han hecho esto no son apóstoles verdaderos, esos son falsos. Esos son traicioneros, rebeldes, intencionales. Pero no son verdaderos apóstoles. Porque el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, no traiciona, no crea división. Se va sola. Dios te llamó. Eres apóstol, vete solita, vete solito. Eres profeta, vete solito. Pero no han tenido lo que se necesita para hacer eso. Y han tenido que estar dividiendo y creando situaciones. Si tú eres de los cachos, tú no eres apóstol. Tú eres un falso apóstol. Una falsa apóstola. Los verdaderos apóstoles se van solitos. Que la gente lo quiera seguir por voluntad propia es un problema de ellos. Pero no están creando cizaña como la serpiente en el Edén, torciendo las cosas de las escrituras, creando, difamando, levantando calumnia, desacreditando. Eso lo hace el diablo. Y si tú eres de los cachosos, tú fuiste un apóstol constituido por Satanás, por el infierno, no por Dios. Dice el apóstol Pablo: de esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y donde no hay otra, y donde no hay, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. ¿Ven? La ética apostólica. ¿Ven verdaderamente cuál es la verdadera ética apostólica? Y yo sé de lo que te estoy hablando. Aquí donde yo estoy pastoreando en este momento, dos personas que decían ser apóstoles me plantaron la iglesia a una casa desde el lugar de nosotros. Y el otro como a 3 casas. Ninguno de los dos existen hoy. Cayeron en adulterio, robaderas, situaciones, se reventaron. Ninguno existe, ni iglesia, ni ministerio, ni nadie. Yo me mantuve fiel aquí, tranquilo, porque yo supe que Dios me colocó aquí. Yo llegué solito. Yo vendí mis recursos, vendí mi casa, vendí mis propiedades. Compré este lugar aquí y aquí comenzamos a levantar una iglesia. Sin que nadie nos esté dando nada. De hecho, la obra con la que trabajamos nos sacaron, nos expulsaron porque nosotros no compartíamos ciertos principios religiosos y porque dijimos ciertas verdades que molestaron a mucha gente, y un supuesto pastor, entre comillas, aquí, con celo ministerial y con 20,000 cizañas, chisme, brete, basura y bobería, el superintendente que nos atendía se dejó manipular y nos echaron por fuera. Pero aquí estamos. Yo no he dividido iglesia. Y que quede claro, mucha de esa gente me han llamado y yo le he dicho: no, hermano, no, manténgase donde tú estás. Porque no voy a edificar una iglesia a costilla del trabajo de otro. Eso no tiene gracia, hermano. Los verdaderos hombres de Dios comenzamos solo, comenzamos en cero. Y Pablo buscaba dónde plantar. No voy a plantar cerca de ninguna otra iglesia porque no quiero serle tropiezo a la iglesia. Voy a plantar donde nadie ha establecido nada. Voy a plantar donde tengo que empezar en cero. Tengo que coger el pico, chapear, picar la mata, coger la yunta de buey, de tronconar, sacar la basura, quemar, romper la tierra. Ese es el verdadero ministerio apostólico. Ese es el verdadero ministerio pastoral, evangelístico. El hombre que comienza en cero. Fácil es dividir, crear cizaña, difamar y robar lo que tú no trabajaste. Y de esto está llena la iglesia de hoy, del siglo XXI. ¿Ven? Dice: mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otros ya han comenzado una iglesia. ¿Ven cuál era la ética apostólica de Pablo? He seguido el plan que mencionan las escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Pablo se aferraba y se apegaba al modelo, al plan, al diseño divino. Ve y predica donde no hay ninguna iglesia. Ve y predica donde hay una comunidad donde hay una sola iglesia. Y cuando predique, trata de no establecerla al lado de la otra para evitar situaciones. Esto es parte de la ética que ya no se predica, que ya no se enseña. Y por último, el verdadero ministerio apostólico, pastoral, cualquiera que sea, se mueve bajo la unción de Dios.
auténtica. ¿Por qué digo auténtica? Porque hay una propaganda de una supuesta unción y gloria y presencia que es falsificación de gloria y de presencia. No tiene nada que ver con la verdadera unción de Dios. ¿Por qué? Porque yo no creo, hermano, que la unción tenga que ver solamente con la caída y con el recibe y con que tuvo una visión. La gente hoy tiene más visión que nadie. Ni el apóstol Pablo ni Jesús tuvo tantas visiones como la gente hoy. Hoy todo lo que usted ve en la iglesia es una palabra profética manipulada de estos falsos profetas. Porque hay un punto. En el nombre de quien habla el profeta. Ojo con esto, ojo con esto. En el nombre de quien habla el profeta. En el Antiguo Testamento, los profetas decían, así dice Jehová, así dice el Señor. Pero ya no estamos viviendo bajo el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento, el Padre tuvo su ministerio directo, específico. Después Jesús entra en escena y tiene su ministerio de redención. Y después entra en escena el Espíritu de Dios. Si usted va al libro de los Hechos, las pocas veces que se habla de profecía, ¿quién era la fuente de la profecía? Era el Espíritu de Dios. Y si usted va al libro de Apocalipsis, 7 veces a la iglesia del Apocalipsis, dice la Biblia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, cada vez que yo escucho un profeta que dice, así dice Jehová, o así dice el Señor, yo me erizo. Y no traten de manipularme el pasaje, por favor. No traten de manipular el pasaje o la frase. Quien habla en el Nuevo Testamento es el Espíritu de Dios. Porque Jesús dijo del Espíritu Santo que no hablaría por su propia cuenta. Él tomaría de él y se lo revelaría, se lo hablaría a la iglesia. Por eso en Apocalipsis 7 veces aparece la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Entonces, estos profetas que hay por ahí, vaya a ver si usted se apega más a la frase, lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque quien le habla de la iglesia es el Espíritu Santo. Suelta esa cosa extraña tuya, que ya tú no estás, o tú eres profeta del antiguo pacto. Si tú eres profeta del Nuevo Testamento, quien le habla a la iglesia ahora es el Espíritu de Dios. 7 veces Apocalipsis. Los 7 mensajes a la iglesia del Apocalipsis. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿en qué poder se está ministrando hoy? Pablo, cuando se presentaba en cualquier lugar, le decía a la gente, mira lo que dice aquí Pablo, ministran el poder de Dios. Romanos 15 y 19. Los gentiles se convencieron por el poder de las señales milagrosas y maravillas. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. Corintios 2, 3, 4. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Ven? Tesalonicenses. Y terminamos. Pues cuando le llegamos a la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo le dio plena certeza de lo que le decíamos, de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Entonces, aunque no ha sido un estudio muy profundo, pero yo te he dado a ti evidencia de lo que dice la Biblia sobre el verdadero pastor, el verdadero apóstol, el verdadero profeta, el verdadero evangelista, el verdadero maestro y el verdadero pastor o superintendente o el cargo que ejerza cualquier persona. No todo lo que dicen en la iglesia ser líderes lo son. Recordemos que nosotros somos obreros. La viña no es propiedad de nosotros. A nosotros se nos cogió, se nos llamó y se nos colocó como obreros en la viña. Una de las aberraciones que enseña tu ministerio apostólico es que cualquiera que quiera reconocer esta verdad por la Escritura, esta gente tiene un espíritu de grandeza, un espíritu de que le den el mejor trato, el trato especial, que esto es aberrante. Pero los que somos hombres llamados por Dios, recordemos que fuimos llamados para servir, no para que nos sirvan. Y con esto no estoy diciendo que no se honre al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, al superintendente o al liderazgo que sea. No, yo no estoy diciendo que no se honre. Porque donde realmente hay una iglesia madura, ahí hay que honrar a ese hombre, a esa mujer de Dios, que te están alimentando, que te están preocupando, que están orando, visitándote, que te están edificando. No se trata de eso. Se trata de que fuimos llamados como obreros. La viña no es propiedad nuestra.
Fuimos escogidos y llamados para servir, no para que nos sirvan. Yo espero que tú entiendas de que las Escrituras dan evidencia. Ellas hablan, revelan, enseñan. Si tú estás en una iglesia donde el supuesto apóstol, el supuesto pastor, evangelista, maestro, quien sea, cuídate de esas iglesias donde todo es dinero, piden dinero y dan más clase de diezmo que cualquier otra cosa. Que si tú no diezmas te vas para el infierno. Cuídate de esos ministros, de esas mujeres. Es el mayor deseo de mi corazón que esto pueda servirte de edificación. Desde la iglesia, somos la iglesia bíblica, el Evangelio del Reino. Y el canal de YouTube, así dice la Biblia. Tu amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde Cuba. Gracia y paz. Shalom.